en adelante. Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 21. Dice así la palabra del Señor. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc; Elihoref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios; Josafat, hijo de Ahilud, canciller; Benaía, hijo de Joaída, sobre el ejército; Sadoc y Abiatar, los sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores; Sabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey; Ahisar, mayordomo; y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur en el monte Efraín; el hijo de Decar en Macás, en Salbim, en Bet-Semes, en Elón y en Bet-Hanán; el hijo de Gesed en Arubot. Este tenía también a Soco y toda la tierra de Jefer; el hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón; Bana, hijo de Ahilud en Tanac y Megiddo, en todo Bet-Seán, que está cerca de Zeretán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Seán hasta Ben-Mejola y hasta el otro lado de Jocmeam; el hijo de Heber en Ramot de Galat. Este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galat. Tenía también la provincia de Argob, que estaba en Basán, 60 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. Ahinadab, hijo de Ido, en Mahanaim; Ahimás en Neftalí. Este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón; Baana, hijo de Cusay, en Aser y en Alot; Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar; Simei, hijo de Ela, en Benjamín; Geber, hijo de Uria, en la tierra de Galat; la tierra de Sejón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Señor, añada bendición a su palabra. Oremos. Bendito Señor Dios, Rey y Padre nuestro, alabamos tu nombre en este día, Señor, y estamos agradecidos porque tenemos la bondad y la misericordia de podernos, Señor, sentar a escuchar tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad, que proviene de ti, Señor, que es inspirada, que es inerrante, que es nuestra máxima autoridad. Y por ella somos guiados en nuestro caminar día a día. Ella habla a nuestro corazón, nos reconforta, nos exhorta, nos anima. Y te damos gracias porque tú permites, Señor, que seamos expuestos a tu palabra, que podamos comprender lo que en ella hay. En esta mañana te pedimos que nos concedas, Señor, el entendimiento claro de esta palabra. Que nosotros podamos, Señor, en el escudriñarla, gozarnos en ti, Señor, en saber todo lo que tú haces y lo que harás. Gracias te damos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine y que tú nos guíes como congregación para adorarte cuando escuchamos tu palabra. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, continuamos con nuestro estudio, nuestra predicación expositiva del libro de Primera de Reyes. Ya hoy iniciamos el capítulo 4. Y para el inicio de este capítulo me gustaría que pensemos nosotros cómo a través de la historia han habido innumerables reinos, han habido imperios muy poderosos, pero todos estos imperios siempre vivieron bajo amenazas de guerras, bajo imposiciones crueles y brutales, porque cada imperio trataba de quitar lo que había hecho el que venía
y hacían destrucción total, imponían la fuerza. Y aunque parecía que el imperio tuviera un esplendor, era un esplendor que estaba bañado por muchas circunstancias de hombres naturales. No había una paz total. Y esto nos lleva a nosotros a pensar en cómo es la perspectiva del hombre frente a la paz, frente a la tranquilidad y frente a lo que puede ver en medio de los gobiernos a los cuales está sujeto conforme a la voluntad de Dios. Y en ese sentido, la perspectiva del hombre está sesgada porque es miope, es corta, es limitada. Dice el Salmo 94:11, el Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son solo un soplo. Y hay una manifestación de los pensamientos del hombre natural en la perspectiva que él puede tener de la paz, de la tranquilidad. Y si usted se pregunta a usted mismo o le pregunta a una persona cuál es su percepción de la paz y de la tranquilidad, en sentido natural, su respuesta será dada por lo poco que puede conocer, por la información que recibe de otros hombres también sesgados, que le dicen que de pronto la situación está difícil, o que sí hay tranquilidad, o que sí hay paz. Por eso se ha dicho que la paz es un estado que cada uno coloca en su conciencia de forma natural, pero en realidad esta perspectiva de paz y de tranquilidad de los hombres no es la perspectiva que está delante de nuestro Dios. Los hombres naturales pueden sentirse tranquilos por ciertas circunstancias, pero su corazón y su conciencia, ¿será que están tranquilos? ¿Será que sí es cierta esa perspectiva de paz que pueden decir que disfrutan estando lejos de Dios, separados de Dios, sesgados en su conocimiento? Es muy difícil, mis hermanos. Los estados se levantan muchas veces bajo estas perspectivas humanas, sin dejar de entender que nuestro Dios es soberano y que Él gobierna sobre todas las cosas, y que muchas veces usa estos medios como juicio para las naciones. Pero no es así cuando nosotros entendemos la perspectiva de nuestro Dios, el pensamiento de nuestro Dios, un pensamiento que no podemos conocer en todo su ser, en toda su forma, porque nuestro Dios es eterno, es infinito, es todopoderoso. Dice la palabra en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces, nosotros que vemos aquí, que conforme a los pensamientos y al propósito que nuestro Dios ha determinado, si Él así lo determina, una nación tendrá paz, una nación tendrá tranquilidad. Desde el pensamiento de nuestro Dios, las cosas llegan a ser de una manera como Él lo ha determinado. Y es diferente a la perspectiva o a la sensación que puede tener un hombre natural. Y eso era lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel en el tiempo de Salomón. Por la promesa del Señor, la nación tendría paz y riqueza. Por la voluntad de Dios, por la perspectiva de Dios, por la promesa cumplidas hechas a Abraham, hechas al rey David, había unidad y paz. Y en ese sentido, la voluntad de Dios era recibida y percibida por los ciudadanos, y venía de la acción soberana de nuestro Dios, y eso los llevaba a que se ejecutara en una realidad de gozo, de paz, de bondad, que estaba sostenida no en la acción y la percepción de los hombres, sino en el Dios vivo, en el cual estaban sostenidas todas las cosas que estaba haciendo el rey en ese momento. Por eso podemos ver que había una unidad política, una unidad
en torno a la adoración, una unidad en torno a su economía. Y es totalmente diferente, mis hermanos, a lo que nosotros podemos entender y percibir de forma natural. Así que nosotros debemos confiar en nuestro Dios, porque los hombres lo que perciben, solo lo perciben por lo que ven sesgadamente. Pero cuando nosotros estamos descansando en los pensamientos de nuestro Dios, en las promesas de nuestro Dios, en lo que Él ha determinado, mis hermanos, nosotros podemos encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo para nuestros corazones. Aquí lo estamos viendo en relación a un gobierno y a una nación que no tuvo amenazas externas, que no tuvo guerras, que se caracterizó por obedecer los mandatos del Señor, conforme el Señor había determinado que mientras fueran obedientes, mientras fueran piadosos, que es la obediencia a los mandatos del Señor, todo iría bien. Y en este sentido se desarrolló el esplendor y la majestad del reino de Salomón. Aunque después de la muerte de Salomón haya sucedido algo diferente, que el reino se haya dividido, eso lo veremos más adelante. Y esto sucedió por la apostasía temporal de Salomón, quien después de toda esa sabiduría, en medio de su debilidad, de su remanente de pecado, cayó en pecado siendo idólatra. Al igual que muchos otros hombres de Dios tuvieron esos momentos de apostasía temporal por la debilidad de su carne, como Pedro, que negó al Señor, como David, que cometió homicidio y adulterio, pero todos fueron encaminados nuevamente al arrepentimiento y al entendimiento de quién era el Dios verdadero, el que los sostenía. Así que, mis hermanos, teniendo todo esto en mente, vayamos a este sermón que he titulado El esplendor de un reino. Y vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a ver un primer punto, que es la organización del reino de Salomón, los versículos 1 al 7 de nuestro texto. Un segundo punto, que es los 12 gobernadores del reino, versículos 8 al 19. Un tercer punto, el esplendor del reino de Salomón, versículos 20 al 21. Y veremos unas aplicaciones prácticas. Vayamos al primer punto, la organización del reino de Salomón, versículos 1 al versículo 7. Es importante que resaltemos lo siguiente: los libros de Primera y Segunda de Reyes fueron escritos como un solo libro en el siglo V antes de Cristo, por lo cual encontramos la narración escrita en pasado. Y aquí, al comenzar nosotros el estudio de este capítulo 4, podemos afirmar que estamos ante una monarquía teocrática, estable, lo que significa que el monarca estaba sentado en el trono del reino de Jehová, como dice la palabra en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 5, dice así: y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Ahora bien, por la historia sabemos que han existido muchos dioses que representan, o muchos reyes, perdón, que representan a sus dioses. Casi siempre cuando existían estos imperios paganos decían que representaban a un rey. El de Egipto decía que era la encarnación del rey Sol. Muchos decían el mismo emperador romano se quería hacer adorar, que eso fue objeto de persecución a los creyentes por no querer reconocer que el César era el Señor. Pero todos estos son de agentes temporales, de hombres débiles, falibles. Pero aquí estamos viendo a un representante, a un rey que fue elegido conforme a la voluntad del único Dios verdadero y que iba a reinar sobre Israel, que, como leímos en Crónicas, se sentaría en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Una monarquía teocrática,
como dice la palabra en Jeremías, versículo 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Así que el hecho de que Salomón estaba sobre todo Israel tiene un valor incalculable en el gobierno que se estaba realizando, porque este gobierno debía cumplir también los mandatos de la ley de Moisés. Este gobierno tenía que guardar los preceptos de nuestro Dios, los preceptos escritos en la ley de Moisés. Mientras esto se hiciera, mientras el rey fuera piadoso, mientras el rey obedeciera, todas las cosas andarían bien. Pero si el rey no se sujetaba a los mandatos de Dios, entonces todo el pueblo sufriría las consecuencias. El rey era como una especie de representante federal de la nación, hacia donde dirigía sus acciones, hacia ahí estaba dirigiendo al pueblo. Y vemos que el gobierno de Salomón logró una unificación y logró una paz, porque se mantuvo, porque perseveró. Como alguien dijo, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. La resistencia, mis hermanos, como lo es la carrera cristiana. La carrera cristiana es de resistencia, no es de velocidad, es de perseverar, es de mantenernos en obediencia a nuestro Dios. Mantenerse requiere de todo nuestro esfuerzo para no desviarnos, para no desviarse del camino. Cuando una persona está corriendo o iniciando una carrera de resistencia, al inicio puede sentir mucho dolor, puede sentir que se le está yendo el aire, pero si mantiene su ritmo y su fortaleza, después va a sentir un calentamiento y va a sentir que puede seguir avanzando y avanzando y avanzando y avanzando. Y eso era lo que estaban haciendo en este gobierno, estaban obedeciendo y manteniéndose en la rectitud día a día, en la obediencia de la palabra del Señor, y esto lo llevó a tener un reinado en esplendor, en sabiduría, en una unificación y en una paz. Vemos nosotros que Salomón hizo una organización religiosa, política y económica. Leemos nosotros en el mismo texto donde estamos que tenía varios secretarios, que tenía un canciller, un general, los sacerdotes, un líder sobre los gobernadores, un ministro, un mayordomo sobre el tributo, y estaban los 12 gobernadores sobre todo Israel. Una estructura, una organización. Él había repartido la autoridad según las necesidades de la nación, de manera que el gobierno pudiera prosperar, pudiera mantenerse. Y estas autoridades estaban sujetas al Dios vivo, sujetas a su palabra, sujetas a sus mandamientos. Pues sabemos nosotros que no hay autoridad sino de Dios, y las que existen han sido instituidas por nuestro Dios. Ahora, teniendo esto en mente, vayamos al segundo punto: los 12 gobernadores del reino. Vamos a leer esto está entre los versículos 8 al 19. En el capítulo 3, cuando nosotros vimos Primera de Reyes 3, nosotros vimos que se presentó un comienzo y una unificación del reino de Israel. Cuando Salomón, ¿qué hizo? Depuso a los enemigos conforme los consejos que su padre David le había dicho. Y vemos nosotros que la nación ahora, después de eso que sucedió, empieza a estar más organizada. Ya vemos nosotros que continúa en una paz y en una tranquilidad. Una paz y tranquilidad que anhelan mucho las personas o las naciones de este mundo. Se nos dice que el reino estaba repartido por 12 gobernadores. Es posible que estos 12 gobernadores sean conforme a las 12 tribus de Israel. Y cada gobernador, sin importar la ciudad, ¿qué tenía que hacer? Debía provisionar para las necesidades del rey.
Ahí nosotros, si vemos en los versículos 22 y 23 de Primera de Reyes 4, dice así: y la provisión de Salomón, es un ejemplo de la provisión de Salomón. La provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Esto es una pequeña muestra de todo lo que tenían que hacer para mantener este reino. Un comentarista que se llama Matthew Henry dice que la provisión y la riqueza de Salomón era más grande que la del rey Asuero. La del rey Asuero, en el libro de la reina Esther, que hacía banquetes. Bueno, lo que hacía, la provisión de Salomón para realizar todos sus banquetes y todo lo que realizaba era mucho mayor que la de ese rey Asuero. Ahora, dentro del desarrollo del gobierno de Salomón y su organización, vemos nosotros que habían pasado algunos años del gobierno, porque el texto nos está diciendo que ya estaban casadas 2 hijas de Salomón. Para que eso sucediera, ya Salomón inició a los 20 años su reinado, y para que ya tuviera hijas casadas, bueno, podemos decir que podría tener ya 35 si se casaba más o menos a los 16 años, 17 años, estaban casando bastante jóvenes. Y dice que el hijo de Abinadab tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón, y que Ahimás tomó por mujer a Basemat, hija de Salomón. Vemos nosotros también que en medio de los 12 gobernadores también habían sacerdotes. Y es interesante ver en la organización del gobierno que en medio de esos sacerdotes, el texto en el versículo 4 nos menciona a Abiatar. Dice: Benaía, hijo de Joaida, sobre el ejército, Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. Y esto, mis hermanos, porque cuando nosotros estudiamos en Primera de Reyes 2, nosotros vimos que Abiatar era uno de los que se había levantado contra que Salomón fuera rey. Y el mismo Salomón le dio orden de que dejara el sumo sacerdocio. Y este Abiatar había sido depuesto, había sido como desterrado, por decirlo así. Nosotros leemos en Primera de Reyes 2:26: y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el arca de Jehová el Señor, delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Ahora, si este era un enemigo de Salomón, ¿qué hacía trabajando en la organización del gobierno de Salomón? Mis hermanos, podemos nosotros decir y tomar la posición que señala que Salomón, con el pasar del tiempo, lo perdonó y que hizo un ejercicio de sacerdote, no en sumo sacerdote, no ejerciendo las labores de sumo sacerdote, pero sí cumpliendo funciones sacerdotales. Y esto nosotros lo podemos unir al cumplimiento de la palabra escrita por el mismo Salomón. En Proverbios capítulo 16, versículo 7, dice así la palabra: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y aquí estamos nosotros frente a un enemigo que está en paz con Salomón, tanto que está siendo parte de su gobierno. Así que estamos nosotros frente a un reinado organizado que procura la obediencia al Señor, que vive en paz y en gozo, conforme se desarrolla el esplendor de este reino. Eso nos lleva al tercer punto: el esplendor del reino de Salomón. Versículos 20 y 21 de nuestro texto. Ya hemos visto la organización, los gobernadores, pero debemos tener en cuenta que el gobierno era ejercido sobre Judá y sobre Israel, es decir, sobre el reino unificado, un reino que el mismo texto nos está diciendo que eran muchos, que eran como la arena del mar, como una multitud. Y esto en medio del esplendor nos recuerda algo,
Nos recuerda la promesa dada a Abraham cuando se hizo el pacto con Abraham. ¿Qué se prometió? Se prometió una nación, o sea, mucha gente, multitudes y tierra. Y aquí nosotros estamos viendo que la misma palabra nos está señalando que en medio de ese esplendor, la multitud era como la arena del mar. Recuerde lo que dice Génesis 22:17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Así que no era solo el cumplimiento de esta promesa conforme al pacto de nuestro Dios, era exactamente el cumplimiento de las promesas dadas a Abraham y a David, ya que en la promesa se había prometido descendencia, tierra, gobierno, bendición. ¿Y qué era lo que estaba ejerciendo Salomón? Tenía un gobierno que estaba establecido en la tierra prometida. Si ustedes miran todo el lugar o toda la extensión por la cual gobernó Salomón en la unidad de las dos tribus, esto va desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y los límites con Egipto. Era la tierra prometida. Así que nosotros estamos viendo que estaba el pueblo de Dios, que es Israel, bajo el gobierno de Dios, una monarquía teocrática en manos de un rey piadoso y con la bendición de Dios. Es decir, un pueblo en gozo y en paz. Y esto, mis hermanos, dice la palabra que todos comían alegres, que bebían y estaban alegres, vivían bajo el amparo del Señor, de su palabra. Y dice la palabra también que venían aún de reinos extranjeros a servir al rey Salomón, a escuchar sus consejos. Y el esplendor de este reino nos recuerda a nosotros el jardín del Edén. El jardín del Edén, cuando el pueblo de Dios, que era Adán y Eva, estaban en el lugar de Dios, que era el Edén, estaban bajo el gobierno de Dios y bajo la bendición de Dios. Ese ha sido el plan de Dios para su pueblo. Que nosotros estemos en el lugar de Él, bajo su gobierno, bajo su bendición. Y eso era algo que estaba viendo en cumplimiento el esplendor del reinado de Salomón. Estaban en esa tierra prometida, bajo el gobierno de Dios, bajo la bendición de Dios, una gran multitud de gente. Y esto también nosotros nos deja ver que a través del desarrollo de la historia de redención hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo y en el desarrollo de la historia de la iglesia también ha gozado momentos de esplendor. La historia nos enseña que los hermanos puritanos en el siglo XVII y XVIII tuvieron un gran momento de esplendor para la iglesia, un avivamiento de la iglesia después de la Reforma, y se crearon colegios, universidades. La Universidad de Harvard, fundada por Jonathan Edwards, un predicador puritano. La Universidad de Oxford en Inglaterra, todos con el plan de que se pudiera tener creyentes en todas las esferas, de que hubiera una gran expansión y un gran gobierno, tanto que ellos llegaron a fijar una posición escatológica que se denominó postmilenialismo. Ellos pensaban que iba a haber un resurgir del evangelio tan grande y un esplendor tan grande, y que en ese momento iba a haber una sociedad de creyentes y iba a venir el Señor a gobernar por 1000 años. Pero mis hermanos, nosotros en nuestro entendimiento de la Escritura sabemos que estos momentos son permitidos por el Señor conforme a su voluntad para que se extienda su palabra. Pero, como dijo el Señor, su reino no es de esta tierra, no es de este mundo. Él vendrá un día y hará nuevo cielo y nueva tierra y estaremos con el Señor por siempre. Pero nosotros lo que debemos entender es que aquí estamos en un proceso de santificación progresiva.
y en un mundo donde encontraremos aflicción, porque se levanta contra Dios, se levanta contra el Señor. Lastimosamente, la historia nos muestra que las cosas no son como ellos pensaron. Si ese esplendor hubiera seguido, pues hoy la Universidad de Harvard sería una escuela teológica, como lo fue en su momento, sacando cristianos, y sabemos que no es así. Aún de ahí están saliendo teólogos ateos, es decir, que atacan la Escritura, que se levantan contra Dios, que sacan teorías de la evolución. Así que estas universidades que iban a ser esos centros, ahora son centros de otra cosa. O como el ejemplo que citó nuestro hermano Marlon, del estado de New England, que durante 100 años fue creyente y a la vuelta de 100 años todos se volvieron liberales. Nosotros lastimosamente somos falibles y débiles. Estamos sostenidos por la gracia de nuestro Dios. Esa es la que nos sostiene, nuestro Señor es que nos sostiene, su palabra. Y nosotros por eso debemos saber que debemos con muchas aflicciones entrar en el reino de los cielos. La iglesia primitiva lo entendía y por eso los apóstoles y los discípulos eran exhortados para que permanecieran en la fe. Como dice la palabra en Hechos 14, 22, dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pues nuestra esperanza, mis hermanos, no es una edad de oro de 1000 años o una edad de gran esplendor en este mundo caído. Nuestra esperanza es una esperanza de un reino eterno junto a nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos da el ánimo suficiente para mantenernos firmes en nuestra profesión de fe. No estamos diciendo con esto que no deseamos que la nación tenga paz o que en el mundo haya relativa tranquilidad y que las personas puedan avanzar confiadamente en el Señor. No, porque la misma palabra nos manda que oremos para que los gobiernos estén en paz y nosotros podemos predicar el Evangelio. Pero sí debemos recordar, mis hermanos, que este mundo no es nuestro hogar. Aquí vivimos temporalmente. Aquí es donde tenemos nosotros que vivir buenos y malos momentos. Aquí es donde nos entrenamos para vivir eternamente en el cielo. Como les he dicho antes, no podemos vivir como Caín para presentarnos allá como Abel en el cielo. No es posible. Tiene que vivir uno como Abel aquí, sufriendo y padeciendo para entrar al reino del Señor. Porque somos sostenidos es por la gracia de nuestro Dios. Por su gracia hemos sido salvados. Por su gracia hemos sido redimidos. Y ahora estamos aquí enfrentando todo lo que es contrario al Señor, entrenándonos para vivir para la gloria de nuestro Dios. Así que podemos unirnos a la oración del apóstol Pablo en 2 Corintios 4:16, cuando digo así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto nos lleva, mis hermanos, a que veamos las aplicaciones prácticas. Nosotros podemos ver dos aplicaciones prácticas de lo que el texto nos ha enseñado hoy. En primer lugar, como vimos nosotros, en medio de la paz y el esplendor del reino de Salomón, debemos resaltar algo muy importante, y era el orden y la organización que tenía. Y es algo que la palabra llama a que hagan los creyentes. La palabra nos enseña que debemos ser ordenados, dice 1 Corintios 14, 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Y esto debe aplicarse a todas las áreas de nuestra vida. Nosotros debemos examinarnos, mis hermanos, cómo estamos viviendo en todo lo que hacemos. Que nosotros seamos ordenados en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa,
en el lugar donde nos encontremos, que mostremos ese orden, que podamos, si el Señor lo permite, manejar las finanzas en orden, tener las cosas estructuradas, hacer los planes. En este mundo como está hoy en día, las personas no hacen planes. Muchas veces las personas viven del día, de lo que salga, del afán, de correr. Muchas personas dicen primero ahora que no importa que me endeude con tal de que pueda disfrutar. Hasta llegan a decir que después del gusto no importa el disgusto. Pero esto no es lo que enseña la palabra. La palabra enseña que seamos sabios, que seamos ordenados, que veamos las cosas y que las hagamos bien para la gloria de nuestro Señor. Y esto también debe transmitirse a la iglesia del Señor. En la iglesia también tiene que haber un orden, porque nuestro Dios no es Dios de confusión o de desorden. Dice 1 Corintios 14:33. Pero Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Es por eso que la iglesia también en su organización se ciñe a la Escritura como su máxima autoridad. Es por eso que en la iglesia tenemos ancianos y diáconos, miembros activos, hermanos. Tenemos un gobierno de la iglesia del Señor que debe estar en el orden establecido por el Señor. Y debemos buscar ese orden como hermanos y como hijos del Señor. Todo para la gloria de nuestro Dios. Y en segundo lugar, mis amados hermanos, en relación al esplendor del reinado y del gobierno de Salomón, esto viene de la promesa de nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros, si analizamos bien, David ganó las victorias sobre las cuales el reino de Salomón fue establecido para tener un reino de paz. Y como veremos más adelante, David aprovisionó para el templo que Salomón construiría. Es decir, que nosotros no podemos ver separados el reino de David y el reino de Salomón, pues deben tomarse juntos, porque los dos prefiguran al Rey y Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Salomón es llamado príncipe de paz, como un tipo del verdadero y excelentísimo príncipe de paz que es nuestro Señor Jesucristo. La realeza de Salomón, que es contada en los Salmos, tipifica el esplendor, la sabiduría y la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Salomón inició su reinado, lo inició ejerciendo justicia y castigando a todos aquellos que eran malvados y que se oponían a la paz y a la tranquilidad. Y cuando nuestro Señor inicie su gobierno, su reinado en esta tierra, porque sabemos que Cristo está sentado en el trono y reina, pero cuando Él venga por segunda vez, Él vendrá a juzgar en justicia y dará a cada cual lo que le corresponde. Él apartará al trigo de la cizaña. Y aquellos que han creído en el Señor conforme a su voluntad soberana, resucitarán para estar con Él por la eternidad, en el justo juicio de Dios, por la obra de Cristo. Pero aquellos que están alejados del Señor, resucitarán para ser condenados eternamente al infierno por ser pecadores impenitentes. Por eso nosotros, mis hermanos, debemos comprender que estamos esperando a nuestro Señor, al Rey venidero, al Alfa y el Omega, al principio y al fin. Esa es nuestra esperanza bienaventurada. Y esta esperanza no avergüenza, esta esperanza nos llena de gozo. Como dice la palabra en Isaías 35, volverán los redimidos del Señor, volverá nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Cuando nosotros estemos con nuestro Señor, tendremos gozo perpetuo, paz perpetua, un corazón sin pecado, sin tristeza, sin dolor, sin llanto, viviendo para la gloria de nuestro Dios por la eternidad. Y eso debe llenar a cada creyente de un gran gozo en su corazón. Esa esperanza bienaventurada es una esperanza ciertísima que nos lleva a poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe.
en nuestro Señor Jesucristo, pues todo lo que estamos viviendo aquí, en este presente, es temporal y pasajero. Pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Por eso, si tú nunca has conocido a Cristo, si tú vives lejos de Dios, si tú vives en enemistad con Dios, vives en contra de la ley de Dios, hoy es día de salvación para tu vida. Debes arrepentirte y venir a Cristo en fe y en arrepentimiento, para que el día que estés parado frente al juez supremo, nuestro Señor Jesucristo, Él pueda decirte: siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor, y no que seas arrojado a la eternidad en el infierno. Llamada iglesia, nosotros juntos vivamos aguardando esa esperanza bienaventurada, y que el Señor, cuando venga, nos encuentre haciendo su voluntad. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, estamos agradecidos contigo, Señor, porque sabemos que todo esplendor material de este mundo no refleja, Señor, nada comparado a lo que tú eres, Señor, en grandeza, en poder, en gloria. Y nosotros, Señor, anhelamos estar contigo por la eternidad. Por eso decimos que vengas pronto, Señor. Te estamos esperando como tu iglesia y como tu pueblo. Y que tú ayudes nuestros corazones para que seamos esforzados y valientes, y para que aguardemos con firmeza mientras esperamos tu venida, viviendo piadosamente y santamente, teniendo la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, porque tú eres nuestra roca, Señor. Tú eres nuestra fortaleza y nuestro amparo. En ti estamos seguros y confiados, que nuestro corazón, Señor, descanse en ti y no en las circunstancias vanas del mundo. Ayúdanos, Señor, para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos,